Información actualizada, veraz y equilibrada. Redacción Central. Las 11 de la mañana con 36 minutos, 11 con 36. Seguimos con más aquí en Redacción Central. A esta hora de la mañana tenemos entrevistas y nos trasladamos al interior del país. Estamos en contacto con el abogado y experto en nuevas tecnologías. Estamos con David Oliva, a quien le vamos a saludar y vamos a tocar un tema que, está siendo producto de conversaciones, análisis y debate sobre el querer aplicar un impuesto al valor agregado a servicios digitales provistos desde el exterior. David, un gusto saludarle desde Sucre. Muy buenos días. Estimado Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Aquí yo te cuento por Santa Cruz, justamente revisando las noticias de las que tú hablas, es un tema muy sonado hoy en día. Nosotros, como Correo del Sur, en nuestra página digital, el pasado 22 de abril, titulábamos una información de que el presidente Arce propone ampliar alcance del IVA a los servicios digitales provistos desde el exterior. Es una propuesta simplemente al día de hoy, pero entendemos que ya habría un texto para una probable normativa. Cuéntanos un poquito a qué se refiere, cuál es el alcance de esta propuesta. Claro que sí. Bueno, yo también estoy esperando conocer el texto íntegro, pero sobre el tema y la propuesta justamente, te puedo comentar que ya antes hubieron intenciones de regular justamente los servicios digitales y las empresas digitales que justamente por su naturaleza tecnológica se pueden permitir no estar dentro del territorio y aún así brindar servicios para los nacionales bolivianos. Ahora, se entiende que una empresa tecnológica como tal no está exenta de obligaciones jurídicas solo por su naturaleza tecnológica. Aquí quiero incidir un poco en la naturaleza del derecho informático para entrar como una especie de preámbulo. Una empresa tecnológica no deja de ser una empresa. Los servicios digitales no dejan de ser servicios. Y bueno, entonces, cuando una empresa extranjera brinda servicios de consumo dentro del país, tienen que tributar porque hay un hecho generador. Entonces, la normativa actual, sin necesidad de modificaciones, de proyectos, ya te da las luces de que cualquier empresa tiene que facturar y tributar por los servicios que brinda. Un tema muy aparte es que hasta la fecha no han sabido implementar los mecanismos para recaudar, porque aquí este es un tema de recaudación, para que las empresas digitales como ser Netflix, Spotify, YouTube, puedan tributar y pagar los servicios que brindan, ¿no? Entonces, estos mecanismos de recaudación yo creo que generan mucho ruido en la sociedad actual, y es por eso que para esta entrevista te pediría que me permites hablarte como abogado y como usuario, porque aquí hay dos criterios, ¿no? El criterio jurídico, explicándote, es lo que te decía, justamente hay una obligación tributaria de cualquier empresa, por más de que sea extranjera, de tributar. Las empresas extranjeras que nos vendían productos físicos también tributan, ¿verdad? Y tributan desde el origen. Pero al ser servicios digitales, y podríamos hablar de una exportación de servicios digitales, se entendería que internacionalmente los países han optado porque se tribute en el destino del servicio, que en este caso sería en Bolivia. Si yo adquiero un servicio digital, se tiene que tributar en Bolivia. Ahora volvemos al hilo de lo que te decía de la recaudación. ¿Cómo lo vamos a hacer? El proyecto al parecer está concibiendo algunas pautas, entre ellas, por ejemplo, que las empresas tengan una presencia física en el país, que para mí eso sería lo más incómodo para las empresas. No creo que sería aconsejable obligar a una empresa que constituye un domicilio fiscal, porque a fin de cuentas es la empresa la que decide si quiere seguir prestando el servicio o no lo hace. Eso como un tema. El segundo tema vendría a ser, hay una suerte de recaudación, como retención de impuesto que se brindaría para el banco en este caso. Los bancos, al ver que tú estás utilizando una tarjeta de débito o crédito para pagar un servicio en el extranjero,
el banco funcionaría como agente de retención y te retendría el impuesto. Esto también tiene una dificultad, y es que el banco, ¿cómo podría saber que el servicio que estás pagando es efectivamente un servicio digital que tiene que ser grabado por este impuesto? Te doy como ejemplo Apple. Si yo compro un producto físico, no digital, como una computadora o un celular, y lo pago con mi tarjeta, el banco ya no podría saber si es que se le tiene que aplicar este impuesto por servicios digitales, porque claro, la venta de un producto físico no es un servicio digital. Tendría que declarar probablemente el que está adquiriendo. Exactamente. Entonces, cosas como estas ya nos generan un ruido de que, hey, quizás este proyecto de ley no sea tan práctico, ¿no? Ahora, pero ¿por qué surge esto? No, tampoco habría que creer que es invención boliviana, ¿no? Actualmente en toda Sudamérica se están optando por estas pautas para regular un poco el impuesto a los servicios digitales. Hace poco el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, sacó un estudio sobre la normativa en distintos países, Chile, Argentina, Uruguay, que han aplicado estas cosas, pero haciendo un análisis crítico de estas legislaciones y cómo se han ido modificando, y mejor aún cómo se han ido implementando, podemos ver, por ejemplo, que Argentina te sacaba una lista de empresas sobre las cuales tú tenías que pagar este impuesto digital, ¿no? Y constantemente lo iban actualizando y demás cuestiones. Chile, por ejemplo, es interesante analizar a Chile cómo lo hizo, porque en un principio quiso dar un impuesto menor a las empresas digitales. Quiso reconocer un impuesto menor que sería sobre el 10%, pero después revisando, hay unas buenas prácticas de tributación para empresas digitales, que esto lo saca la Organización para el Desarrollo Económico, y sobre los cuales los países han ido adoptando estas buenas prácticas para generar su legislación, que entendería que Bolivia también tendría que seguir estas buenas prácticas. Pero es un poco discutible, porque mira que en su momento Chile pretendió sacar un 10%, pero siguiendo las buenas prácticas, el impuesto aumentó al 19%. Entonces, aquí ya me trae una reflexión ya no tan jurídica, como te decía, me permito hablar como abogado y como usuario, en el sentido de que el abogado te va a hablar de lo que hay, la normativa que está, se tiene que aplicar. Y como usuario, tomando en cuenta que ese es un proyecto normativo que te habla del podría ser, como usuario también te hablo de lo que podríamos hacer. Y yo quisiera decir, ¿por qué no aprovechamos esta intención normativa para en todo caso beneficiar a los servicios digitales? Podemos ver un incentivo tributario para que las empresas digitales paguen un poco menos por los servicios que brindan, tomando en cuenta diversos aspectos. Esto ya es un comentario un poco más, puede ser personal o de criterio, pero mira que durante la cuarentena, los deliveries, los mercados online han sostenido la alimentación en Bolivia en muchos casos. Porque claro, con una cuarentena rígida en la que no puedes salir y con una pandemia que te enferma por salir, los servicios digitales te daban la facilidad de adquirir los productos desde tu hogar. Entonces, si sacamos una ley de estas, obviamente también va a agravar las actividades como pedidos ya, Yaigo y servicios digitales de economía colaborativa. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué queremos entorpecer estas situaciones económicas? Yo entiendo que una obligación del Estado es la de recaudar. Yo lo entiendo, o sea, el derecho te lo dice. Hay necesidad de plata. Claro, pero yo creo que por eso pongo en tela de juicio estos documentos internacionales de la OCDE y del BID. Y aquí yo sigo un criterio más boliviano y digo, está bien que nos basemos en criterios internacionales, pero creo que también está bueno analizar el contexto social, económico propio del país y ver qué nos conviene. Si yo genero esta recaudación efectiva y por un IVA que aumenta el porcentaje del costo, al final el que lo termina pagando es el mismo consumidor, el mismo usuario. Entonces, claro, el Estado cumple con su rol de recaudar, pero no está recaudando de la empresa realmente, sino que la empresa sube el precio y es el usuario el que lo termina pagando. Entonces, ahí estás generando quizás un malestar mayor al bienestar de la recaudación. Aquí como usuario, y yo entiendo perfectamente el criterio de los bolivianos con su molestia cuando te dicen,
pero ¿por qué están haciendo tributar a empresas digitales cuando otros sectores que generan plata no tributan? Entonces, aquí volvemos con el comentario de lo que podría ser. Entonces yo digo, si hay una intención normativa, ¿por qué no nos enfocamos más bien en beneficiar los servicios digitales? Porque en Bolivia también hay servicios digitales. O sea, aquí te llega una empresa internacional que te genera economía colaborativa para delivery. Y de repente te surgen 5 más bolivianas que hacen lo mismo, ¿no? Entonces, bajo un criterio de sana competencia, el Estado dice, ok, pongamos impuesto para todos. Y yo pensaría, como usuario, ¿y no sería más sano darles un incentivo fiscal a estas empresas tecnológicas para incentivar la innovación, la tecnología, el desarrollo? Es que yo creo que hay otras medidas, ¿no? ¿Por qué no podemos explorar? Si vamos a abrir un diálogo sobre este tipo de normativas, yo creo que es sano que también abramos el diálogo sobre cómo podemos mejorar la innovación, la tecnología, que empresas extranjeras tecnológicas también inviertan en el país, ¿no? Y yo creo que son temas que también van surgiendo en el análisis del caso presente. Y puede generarse discusión o confusión o en todo caso debate, por ejemplo, cuando nosotros al momento de adquirir un servicio de Internet estamos pagando por ese servicio y todo lo que contempla dentro de ese servicio de Internet están estas cosas. Pero el usuario podría decir, yo ya estoy pagando y me están dando facturas desde ya, voy a Entel, a Tigo, Viva o a otros servicios de Internet los que me dan este servicio. Pero me quieren cobrar ahora, no. Tú decías que al final probablemente el que termine pagando es el usuario o el consumidor. Es un juego que podría ir en contra posteriormente y si no ocurriese al final todo esto, ¿cómo obligaría el gobierno a que se pague este impuesto? ¿Nos cortarían el servicio de Internet hasta que se aplique este IVA? ¿Cómo sería la parte coercitiva hacia estos servicios digitales provistos desde el exterior? ¿O cómo se podría hacer aquello para que se cumpla? Claro, mira, en este caso, por ejemplo, podemos dibujar un mapa, una estructura de lo que es el Internet, ¿no? ¿Qué es el Internet? Lo podemos comparar con una carretera. Esos son caminos, son redes, son nodos que conectan a ciudadanos, computadoras con computadoras. Nada más que eso. Entonces nosotros pagamos un servicio para que podamos acceder a este Internet. Dentro de Internet hay empresas que brindan servicios. Si el Internet es una carretera, la empresa es una movilidad que se va transportando y te va entregando cosas, te va entregando servicios. Para que esta movilidad, tu empresa, se aproxime a ti, tú le tienes que pagar por el servicio. Ahora, si por entregarte este servicio tiene que tributar y no quiere hacerlo, el Estado podría en última imponer una sanción tributaria y ponerle multas. Y la empresa diría, bueno, si me van a multar en tu país, prefiero no brindarte un servicio en tu país. No creo que se llegue al extremo de prohibir el servicio, porque también se puede hacer un bloqueo de IP y demás cuestiones, claro, que no creo que sea el caso. En última, le pondrían como una deuda fiscal por el servicio prestado. Pero esto para empresas extranjeras, ¿no? Hay que tomar en cuenta que dentro de todos esos servicios digitales que pretenden regular, también está el de economía colaborativa. Podemos hablar de estas plataformas extranjeras que te dan un servicio de conexión entre usuarios bolivianos. Yo tengo una motocicleta, quiero hacer delivery, entonces la plataforma es el intermediario. Yo siendo boliviano, al final le termino dando un servicio a un restaurante boliviano. Entonces, aquí el impuesto también tendría que recaer sobre los servicios, ¿no? Muchos modelos de negocio hace que estas personas ya tributen, y el que no está tributando es la plataforma extranjera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que haría el Estado? Le pondría una multa contra la empresa, pero de alguna u otra forma la empresa va a tener que aumentar costos para que nuevamente el conductor de motocicleta y el restaurante, a través de sus cobros correspondientes, logren calcular el monto cobrado por el Estado. Entonces, es nuevamente un tema de perder para el usuario. Tú mencionaste Netflix, mencionaste también Spotify, seguramente está Amazon Premium y demás. Lo que se ha popularizado desde que comenzó la pandemia es el tema de esta aplicación o de este servicio como es Zoom. ¿Entraría también en este ámbito de servicio digital provisto desde el exterior? Sí, mira que
el pago del software, porque tú pagas una licencia por el uso de Zoom cuando pagas el premium, ¿no ven? Porque si tienes uno gratuito, tienes 40 minutos, y si pagas por el servicio, tienes una hora ilimitado, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tú pagas a la empresa que te provee la licencia, sí tendría que estar alcanzado por la ley. Ahora, si yo me quiero pagar cursos de inglés por un profesor que está en Estados Unidos y utiliza la plataforma Zoom para brindarme el servicio, no tendría que estar alcanzado, porque el criterio de la normativa tendría que ser porque no conozco el proyecto, pero les digo cómo lo han gestionado en otros países, tendría que ser en el sentido de que solamente los servicios automatizados digitales entran dentro de la categoría. Entonces, si un norteamericano me da el curso de inglés por Zoom, no entra en la ley. Pero si unos cursos online, pregrabados, automatizados, por el pago del servicio me los envían a mi correo electrónico, eso tendría que estar alcanzado por la normativa. ¿Podría aplicar a videojuegos también? Sí, los videojuegos, al ser un software y un servicio digitalizado y automatizado, cuando tú compras un videojuego, lo que haces es adquirir una licencia. Entonces ahí tendría que incluir el impuesto. Tú ya mencionaste algo, el tema de las compras en línea. ¿Cómo se regularía aquello? Si también no sé si estaría abarcando. Bueno, cuando tú compras por internet productos físicos, ellos tienen su propia tratativa con aduanas y con sus impuestos de exportación e importación. Y entonces eso ya se maneja desde origen, salvo que el monto exceda, también se paga desde destino. Pero eso no tendría que estar incluido, salvo tú hagas compras digitales, de productos digitales o servicios digitales. Si se refiere a IVA, esta propuesta, estamos hablando de la alícuota del 13%. ¿Tendría que ser esa? Sí, exactamente. Perfecto, estamos conversando con David Oliva, él es abogado y experto en nuevas tecnologías. A esperar entonces, David, es el texto de esta propuesta. Si el gobierno ya puso en aplicación, por ejemplo, el impuesto a las riquezas, no se descarta de que esto pueda avanzar, pero seguramente va a generar mucho debate, mucha controversia por todo lo que hemos hablado. Así es. Veamos cómo lo manejan. Yo sigo manteniendo una postura de que habría que abrir un diálogo para socializar este tipo de normativas. Sería bueno agarrar a las poblaciones afectadas, que en este caso sería el ciudadano de a pie, para que también prestamos colaboración, ¿no? Me gustaría mucho un diálogo para creación de normativa que beneficie a los usuarios y a las empresas digitales. Perfecto, David, ha sido interesante esta conversación. Vamos a estar contactándonos para seguir conversando de este tema, que seguramente pues puede ir generando ciertas preocupaciones a la gente que consume servicios digitales que vienen desde el exterior. ¿Algo que quieras complementar, algo que nos hayamos olvidado? Solamente eso, que el ciudadano de a pie, yo entiendo que está molesto. Yo creo que apoyo muchos motivos de la molestia. Aún así, espero que el gobierno tome las cartas adecuadas para que todos podamos estar en un bienestar tranquilo económico. Esa molestia puede ir desde que los impuestos paguen todos y de manera regular e ideal, porque hay muchos que no pagan impuestos y que generan interesante e importante cantidad de dinero, y que vayamos aplicando más impuestos a otros rubros que probablemente están emergiendo recién en nuestro país, pues obviamente esa molestia probablemente surja desde ahí, ¿no? Claro que sí. De hecho, yo creo que la primera molestia que surge es los sectores que generan mucha riqueza y que no están siendo fiscalizados ni se los considera dentro de la recaudación. Yo creo que como ciudadano de a pie, esto no lo digo como abogado, no es un criterio jurídico, es un criterio personal. Yo creo que si se va a cobrar impuestos, que todos paguen impuestos, ¿no? Pero bueno, las cosas son como son y hay que luchar porque sean mejor. Un gusto, David, por haber conversado. Será hasta otro momento. Que estés bien, estimado. Hasta luego. Muchas gracias. David Oliva, abogado, experto en nuevas tecnologías, hablando de este tema, de esa propuesta de cobrar el impuesto, el IVA, a servicios digitales provistos desde el exterior. Estaremos en cualquier otro momento pues con entrevistas de este tipo, mañana y pasado hasta el día viernes también con nuestros compañeros de trabajo.
Información actualizada, veraz y equilibrada. Redacción